¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Cuenta por favor bien las fechas. Estamos desarrollando la semana número 2, si mal no me equivoco, después del examen. ¿Correcto? Estaríamos desarrollando la semana número 2. Cuenta muy bien las semanas. La siguiente semana sería la tercera y luego culminamos con la cuarta. ¿Correcto? Más o menos, digamos, para ir ordenándonos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que son los verbos y los verboides, ¿correcto? Hoy día estamos 9 de noviembre del año 2020, ¿correcto? Cuando hablamos de verbos, ¿no es cierto? Estamos hablando de aquella categoría gramatical, correcto, gramatical, que siempre, ¿no es cierto? Que siempre, esto es algo importante, que siempre indica acción, ¿correcto? El verbo siempre va a indicar acción. Además, una característica importante del verbo, ¿no es cierto?, es que indica la acción del sujeto. Por eso es que el verbo tiene igual concordancia o debe compartir, ¿no es cierto?, los mismos accidentes gramaticales que el sujeto o el núcleo del sujeto, que sería el sustantivo, ¿correcto? Otra cosa importante del verbo es que es la única categoría gramatical, ¿correcto?, que sufre 5 accidentes gramaticales, ¿correcto? O sea, es la única categoría gramatical que tiene mayores accidentes gramaticales que cualquier otra categoría gramatical o cualquier otro tipo de palabra. Profe, ¿cuáles son las 5 categorías gramaticales del verbo? Bueno, tenemos el número, tenemos persona, ¿correcto? Tenemos tiempo, ¿correcto? Tenemos modo y también finalmente tenemos el aspecto, ¿correcto? Esas son las 5 categorías gramaticales. Profe, pero el verbo comparte ¿con quién? El verbo comparte número y persona con el sujeto, ¿correcto? Y también con el pronombre, y también con los determinantes. Tiempo, modo y aspecto con los adverbios, ¿correcto? Entonces, por si acaso, el verbo puede estar acompañado de un sujeto, puede estar acompañado de un adverbio o puede estar acompañado de un adjetivo. Por eso es que es la única categoría gramatical con 5 accidentes gramaticales, ¿correcto? Sufre 5 accidentes gramaticales. Voy a colocar acá, ¿correcto? Ese es un dato importante. Ahora, es importante que tú recuerdes que un verbo es este tipo de palabra que destaca la acción del sujeto. Pero así como hay verbos, también hay verboides, o sea, elementos, ¿no es cierto?, que pueden indicar acción, pero como están acompañados de un adjetivo o de un pronombre o de un artículo determinante, no cumplen netamente la función de la acción, sino que son modificados por los elementos. A eso se le llaman verboides, que tienen apariencia de verbo pero que no lo son, porque existen otros tipos de palabras u otras categorías gramaticales que van a afectar su función, ¿correcto? Eso también es muy importante. Entonces, chicos, desde el punto de vista semántico, es importante recordar que el verbo es la palabra que indica acciones, estados o procesos de los seres en general, ¿correcto? Cuando hablamos de los seres, estamos hablando del sustantivo, ¿correcto?, situados en un tiempo determinado, Por eso es que los verbos sufren accidentes gramaticales como el tiempo, ¿correcto? Pasado, presente y futuro, recuerda, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entonces, profesor, ¿cómo sé que de alguna u otra manera el verbo destaca acciones? Por ejemplo, Carlos juega con sus amigos. Yo sé que Carlos es el sujeto. ¿Quién juega con sus amigos? Carlos. Carlos es el sujeto. Juega con sus amigos sería el predicado. Pero ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? La acción es aquí juega, ¿correcto? Profe, pero acá juega, ¿qué está indicando? Acá juega está indicando una acción. Por ende, es un verbo. ¿Te das cuenta? Si yo digo, por ejemplo, Carlos está bien,
es de alguna manera cómo está, cómo se encuentra. ¿Quién está bien? Carlos es el sujeto, está bien es el predicado. Pero profesor, entonces está es el verbo, correcto. Está es el verbo. ¿Y está qué indica, profesor? Está, ¿no es cierto? Está es un verbo que indica estado, ¿no? Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Está bien, ¿correcto? Pero también el verbo, ¿no es cierto?, indica proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿quién madura rápidamente? Carlos, sujeto, madura rápidamente, ¿no es cierto? Es el predicado. Madura es el verbo, ¿no es cierto?, que implica, ¿no?, un proceso, ¿no? Un proceso, ¿correcto? En estos casos, podemos ver que el verbo cumple diversas funciones desde su presentación. O sea que es importante destacar que el verbo es la palabra que indica acciones, estados y procesos. Por ejemplo, en tu separata tienes 4 o 5 acciones que cumple Manuel. Por ejemplo, Manuel desayuna temprano, indica una acción. Por ejemplo, Manuel toma el bus de las 7:30, ¿no es cierto?, implica acción. Manuel llega a su trabajo puntualmente, indica acción. Manuel trabaja sin descanso hasta la 1, también indica acción. Manuel piensa en la hora de regresar, también indica acción. Ahora, ¿qué expresan estas palabras como desayuna, toma, llega, trabaja o piensa? ¿Sobre qué nos informan las diferentes oraciones? Yo creo que nos están informando sobre acciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿crees que si nosotros dejamos de colocar estas palabras, se siguen entendiendo las oraciones? Claro, ¿no? O sea, si tú quitas esta palabra, ¿se entiende la oración? No. Si tú quitas el verbo, ¿se entiende la oración? No, porque el verbo destaca la acción del sujeto, ¿correcto? Todas estas palabritas, ¿ya?, marcadas, ¿no es cierto?, son verbos, que son palabras que informan de lo que hace o le sucede al sujeto, que significan acciones o estados que ocurren en un tiempo determinado o que nos informan de lo que piensa alguien también. Eso es el verbo como tal, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, sabiendo que eso es el verbo, no vamos a dar la clasificación de los verbos todavía, porque hay verbos transitivos, intransitivos, copulativos, no copulativos, ¿cierto? Eso todavía no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver los tipos, ¿no es cierto?, o cómo los verbos, ¿no?, por si acaso, cómo los verbos pueden acompañarse de ciertos elementos y ya no cumplir la función de la acción, ¿correcto? Puede de alguna u otra manera variar esta función. Y hay otra cosa importante, que los verbos siempre cumplen la función del núcleo del predicado también. Esa es otra cosa importante, ¿ya? Entonces, por si acaso, hay diferentes maneras de expresar un verbo. Puede ser una sola palabra, puede ser un verbo compuesto con 2 palabras, por ejemplo, ha comido, ha bebido, o también puede haber una perífrasis verbal. Por ejemplo, los chicos vienen corriendo por el camino correcto, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, vienen corriendo, también es una perífrasis. O, por ejemplo, va a ir a estudiar, por ejemplo, ¿no? También es una perífrasis verbal. Ahora, existen 3 clases de verboides que vamos a ver a continuación. Pero es importante recordarles lo siguiente. Existen 3 formas de expresar un verbo. Existen 3 formas de expresar un verbo. Profesor, ¿cuáles son esas 3 formas? A ver, existe el verbo simple, ¿correcto? El verbo simple. Existe el verbo compuesto. Y también que existe la perífrasis verbal, que también cumple la función de señalar la acción del sustantivo, ¿correcto? Entonces, ahora es donde vamos a destacar
y ver, ¿no es cierto?, las clases de verboides que existen, o sea, los elementos que por estar acompañados de un elemento determinado no van a cumplir la función de la acción, o de señalar la acción del sujeto, ¿correcto? Vamos a empezar con el infinitivo. El infinitivo es un verboide o es el nombre del verbo que se da para referirse a un verbo, ¿no es cierto?, que mencionamos con las terminaciones ar, er o ir, ¿correcto? Por ejemplo, el verbo trabajar, el verbo beber, etcétera, etcétera. Ahora, el infinitivo funciona como sustantivo, no va a funcionar como verbo. ¿Por qué va a funcionar como sustantivo? Porque va a estar acompañado de un determinante, o sea, de un artículo, o bien de, digamos, de un pronombre, ¿correcto? Ahora, mira, funciona como sustantivo, por lo mismo adopta rasgos de ¿no? Puede cambiar, ¿no es cierto?, en número y en persona, ¿no? Y puede ser modificado por artículos, adjetivos y determinantes, ¿correcto? Artículos, adjetivos y determinantes, en general. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, y dice la oración: el vivir aquí me hace bien. Entonces yo digo, claro, ¿qué cosa aquí me hace bien? El vivir, ¿no es cierto? ¿O qué me hace bien el vivir aquí? Entonces yo sé, de alguna u otra manera, que esto de acá, mira, yo estoy viendo aquí que esto, ¿no es cierto?, es el sujeto, ¿correcto? Eso es el sujeto. Pero me doy cuenta que vivir es un infinitivo, porque termina en ar, er, ir. Pero este vivir, ¿no es cierto?, está acompañado ¿de qué? Está acompañado de un artículo y está acompañado de un adjetivo, mira. Artículo y adjetivo. Este es el infinitivo. ¿Y por qué es infinitivo? Porque está actuando como sustantivo, pues estamos hablando de vivir aquí. Entonces es sustantivo, ¿correcto? Esa es la función que cumple el infinitivo. Funciona como sustantivo y por lo general es acompañado de un artículo y de un adjetivo. O solamente puede ser de un artículo nada más. Ahora, presenta las siguientes clases que vamos a ver a continuación, ¿correcto?